Bien, entonces fueron razones políticas, económicas y religiosas que provocaron la invasión de Anáhuac, mal llamada conquista de México. Económicas, buscaban nuevas rutas comerciales, nuevas fuentes de recursos naturales y nuevos mercados para vender sus productos. Aquí empezó incipientemente el sistema de comercio, el mercantilismo, que después evolucionaría a lo que hoy conocemos como el capitalismo, donde lo más importante es acumular riqueza, no importando saquear recursos de una nación soberana, despojarle su soberanía, acabar y extinguir sus recursos, acabar y extinguir sus usos y costumbres, acabar y extinguir sus formas y modos de producción, sus formas de organización, sus herramientas e instrumentos tecnológicos y sobre todo su cultura, ¿no? Esto hoy en día pasa bajo algo conocido como globalización o sistema capitalista salvaje global, ¿no? Aquí inicia. Entonces, bueno, las razones políticas son la consolidación de las nuevas monarquías en el Estado-Nación. Aquí podemos ligarlo a lo que es la forma de gobierno absolutista. Un solo rey dice qué hacer, cómo hacer las cosas, no hay democracia, no hay división de poderes, no hay delegación de autoridad y responsabilidad en otros niveles de gobierno o del Estado. El rey, el monarca, llega al poder porque él dice que es el representante de Dios en la tierra, por eso era muy importante la difusión y la divulgación y la diseminación del cristianismo o catolicismo, la religión pues, para que todo mundo le tuviera miedo a Dios y en ese miedo tuviera suma obediencia absoluta al rey. El rey cuando moría dejaba a sus hijos como herederos, por eso es muy importante que en la dinastía de los Borgia tuvieran herederos y tuvieran hijos, fueran matrimonios por conveniencia para heredar su riqueza, sus propiedades, sus bienes a su descendencia. De ahí la razón por la que hablamos de Fernando I, Fernando II, Fernando IV, Fernando V, Fernando VI y Fernando VII es el rey de España que entra en controversia con Miguel Hidalgo y Costilla durante la etapa de la independencia de México, que ya se da más adelante. Entonces, bueno, el sistema absolutista es un sistema donde el rey, a través de una monarquía, establece una forma de gobierno monárquico imperialista, ¿no? Bueno, entonces la religión era una necesidad de expansión del catolicismo y de detener el avance de otras religiones, como el islamismo, el protestantismo, entre otras, ¿no? Intelectual, el afán de saber y el ansia de conocimiento, güey. La tecnología, avances en navegación y nuevos descubrimientos, psicología, un espíritu de aventura y deseos de conocer lo desconocido y misterioso. Yo diría más bien que de saquear y quitarle a otros pueblos lo que les pertenecía, ¿no? Pero bueno, aquí está. La mezcla de la ambición económica con la justificación de la misión evangelizadora serán la clave para lograr las expediciones hacia nuevos mundos. También será la relación que establecen Cristóbal Colón con la reina Isabel Católica de España, quien le financió su proyecto de navegación y descubrimiento de una ruta hacia las Indias, o sea, Semanáhuac o América, por el occidente, ¿no? Por ahí tengo un libro que se llama Atlante Tolteca, Derecho a la Verdad, de la editorial Jefa, un grupo de estudios de Oriente y Anáhuac, que dice que Cristóbal Colón realmente no existió, que realmente fue un proyecto maquiavélico, un proyecto deliberado, orquestado con toda alevosía y ventaja llamada Christophilus Columbus, donde es mentira que los pueblos mesoamericanos por las civilizaciones de Anáhuac no tuvieran contacto con otros continentes como Europa, Asia, África y Oceanía, es decir, que ya había tan contacto que sabían del potencial que teníamos nosotros con nuestra herramienta, nuestra tecnología matemática, con nuestra agricultura, con nuestras formas de organización social, y que ellos sentían que era una amenaza para Europa, para otros continentes, ¿no? Entonces, ellos crearon un proyecto llamado Christophilus Columbus de manera alevosa y ventajosa para invadir Mesoamérica y saquear todos sus recursos naturales, ¿no? Lógicamente, una guerra de saqueo, históricamente,
nunca va a poder ser justificada por razones lógicas, ¿no? Por eso se tuvieron que inventar el rollo este de que Cristóbal Colón era un expedicionista genovés, que quería conocer mundo y que fue con los reyes católicos, Isabel y Fernando, y estos bien buena onda, le dieron dinero y le dieron financiamiento, le dieron la oportunidad de navíos, la Pinta, la Niña y la Santa María, para descubrir América el 12 de octubre de 1942. Entonces, bueno, vamos a ver. Primeros viajes de Cristóbal Colón. Dice que era un nativo genovés. Ay, ya se coge. Dice que era un nativo genovés que a temprana edad inició sus estudios de marítima y visitó varios lugares. Colón llega a América el 12 de octubre de 1492. Colón realizó 4 viajes hacia lo que hoy es América, que él creía que había llegado a Asia, en los que visitó San Salvador y Santo Domingo, las Antillas, la desembocadura del Orinoco, las Antillas y centro de Ameriza. Todos los países europeos también querían conquistar nuevos territorios. En 1517 llega la expedición de Hernández de Córdoba a la costa de Yucatán, que es donde se dice que llegó una persona llamada Gonzalo Guerrero. Hay un libro que se llama así, Gonzalo Guerrero, y que conecta mucho con la cultura, con la filosofía, con los usos y costumbres, con las tradiciones de los mayas, e incluso se casa con una maya en la zona de Yucatán. Y Gonzalo Guerrero, de alguna manera, le enseña a los mayas la forma de ambición, la forma materialista, la forma cristiana catolicista que tenían los europeos, principalmente España, y es por eso que dicen que cuando llega la invasión de Anáhuac, de los españoles por la costa del Golfo, por Veracruz, lo cual fundaron como la Villa Rica de la Veracruz, los mayas se repliegan hacia la zona más al sur, o sea, hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia Guatemala, etc. Los mayas se repliegan y por eso no pueden ser conquistados. Tampoco los mixtecos, los zapotecos fueron conquistados. Entonces, ahí hay una situación interesante que analizar. Bueno, entonces, en febrero de 1519, Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, manda a Hernán Cortés a la costa de Yucatán. En abril de 1519 Hernán Cortés llega y funda el primer poblado español en México, denominado la Villa Rica de la Veracruz. Ahí está bien interesante, si pueden ver la película de Cortés o la serie de Cortés de TV Azteca, ahí se puede ver cómo Cortés, Diego de Alvarado, Fernando Velázquez y todos estos se autonombran gobernadores y de Veracruz, ¿no? Nadie les reconoce, ahí empieza la corrupción, ¿no? Empiezan a vituperar, empiezan a lacerar, a humillar, a lastimar a los grupos, a los pueblos indígenas, ¿no? Fundan el primer poblado español en México llamado Villa Rica de la Veracruz y comienza la expedición hacia el centro de México. En noviembre de 1519, los españoles llegan a Tenochtitlan acompañados de 4,000 tlaxcaltecas y son bien recibidos por su gobernante Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin, el sabio, el preparado. Entonces, ¿por qué son bien recibidos? Bueno, porque en el casco traían un símbolo de una serpiente. Para nosotros esa serpiente es el símbolo de la sabiduría. Entonces Moctezuma, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Los mexicas transgreden una filosofía llamada filosofía toltecayot, donde Quetzalcóatl era la máxima esencia, la máxima energía, la máxima representación, que era la sabiduría y la inteligencia del hombre, que fue implementado por la toltequidad o la toltecayot. Pero los mexicas la sustituyen por la filosofía de Huitzilopochtli, de la voluntad, de la guerra, del sacrificio, de las ofrendas. Algo que antes era metafórico lo vuelven físico y tácito, ¿no? Las conquistas, los saqueos, el pago del trueque, el cobrar por asentarse en territorios. Entonces Moctezuma cree que Hernán Cortés es el enviado de Quetzalcóatl que viene a restaurar esa gran filosofía toltecayot. Y para no meterse en problemas con él, pues dobla las manitas, cede y lo recibe de una manera
bastante amigable, bastante pacífica, y no le hace la guerra. Cuando intenta hacerle la guerra, se da cuenta que ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque los tlaxcaltecas, los huejotzincas, los tepanecas eran fuerzas, eran civilizaciones que eran enemigos de los mexicas. Entonces Hernán Cortés le promete a estas fuerzas, sobre todo tlaxcaltecas, que si apoyan su lucha, ellos iban a restaurar la filosofía de la Toltecayo, o la filosofía de la armonía, del equilibrio y de la sabiduría. Estos caen en la trampa, creen, pero al final de la conquista o invasión de Anáhuac o de México, Tenochtitlan, ellos también son sometidos, humillados y son vituperados como una raza inferior, la raza de los indios, de los indígenas. ¿Sí? De hecho, se cuenta por ahí en los anales de la historia que el nombre de mexicano surge por la negación de nuestra raza, ¿no? Porque nos dicen indio, eres indio, 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 pata rajada, indio maldito, hijo del diablo. Y no, nosotros contestábamos, indio no, mexica no, indio. Entonces de ahí nace el nombre de mexicano, ¿sale? Bueno, en noviembre de 1519, su diferente fisonomía, los caballos, las armaduras y las armas causaban extrema admiración y extrañeza a los millares de indígenas que se congregaron a observar la llegada de los españoles, o teúles. Teúles quiere decir dioses o venerados o sagrados, ¿no? Teule, que también algunos les llamaban teúles y otros les llamaban popolocas, que popolocas también quiere decir ignorante. Entonces, bueno, según la creencia del mito azteco mexicano, el emperador azteca era Moctezuma. Moctezuma, al haberle dado tantas dádivas y al no castigar a los españoles por violar mujeres, por asesinar niños, por empezar a hacer transgresiones muy, muy feas e inhumanas, los mexicas se enojan y le reclaman y le dicen que por qué no despierta, ¿no? ¿Por qué no da señales de rebelión? Pero Moctezuma hace caso a ciertos presagios establecidos a través del Patoli, del arte adivinatorio nigromántico, donde decía que con la llegada de un cometa a la Tierra iba a ser el presagio de la destrucción y desaparición de la gran civilización mexica huasteca. Entonces, bueno, ahí está un tanto controversial, ¿no? Bueno, entonces, cae, cuando ya no le es útil Moctezuma a Hernán Cortés, hay dos versiones. Una dice que lo saca al patio del templo mayor de Huitzilopochtli y el pueblo mexica, enojado, le avienta piedras y lo matan de un piedrazo, cosa que no tiene veracidad, o alguien que es inteligente difícilmente se lo puede creer, ¿no? Hay otra versión que dice que cuando ya no le fue útil a Moctezuma Hernán Cortés lo asesina con sus propias manos, ¿no? Y hace creer a los aztecas o a los mexicas que murió de un piedrazo, ¿no? Y que ellos fueron los que lo mataron. Entonces, bueno, después de esto, cuando Moctezuma es prisionero y es asesinado, en mayo de 1521, los españoles comienzan a apoderarse de poblaciones aztecas y comienzan el sitio de la Gran Tenochtitlán. Al final de cuentas, el 13 de agosto de 1521, cae la Gran Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y haciendo prisionero a Cuauhtémoc. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Cuando Moctezuma muere, lo releva su hermano, que de hecho eso sí lo reconocen en la serie de Cortés. Lo releva su hermano, que es Cuitláhuac, ¿no? Entonces Cuitláhuac lucha, da la batalla como gran guerrero, como valiente, pero desgraciadamente enferma de viruela, que es una enfermedad que ellos ya habían superado y para la cual no tenían el antídoto. Los españoles fueron bien inteligentes porque, aparte de violar y asesinar mujeres, a leprosos, a gentes con peste bubónica o con lepra, hacían que se bañaran a propósito en las aguas limpias de la Gran Tenochtitlán, y entonces empezaron a contaminar el agua. Por eso les hablo de que es una guerra bacteriológica, ¿no? Contaminan el agua y empiezan a morir millones de indígenas de mexicas, ¿no? De anahuacas, ¿no? Entonces, a la muerte de Cuauhtémoc, a la muerte de Cuitláhuac, toma el poder Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc defiende valerosamente, era un joven de 20-22 años, rescata a Tecuixpo, la hija de Moctezuma, pero da la batalla y no confiesa cuál es el verdadero tesoro de Moctezuma. Y el verdadero tesoro de Moctezuma, pues es todo esto que les he platicado, nuestra riqueza, nuestra sabiduría. Por eso nunca se lo pudieron llevar.